Muy buenos días, continuamos con el tema diferentes estados de la mente. Vamos hoy con una mente vana. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, 22 al 24. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mente vana. Encontramos acá en la palabra, como hemos venido hablando, los diferentes estados de la mente. Pero encontramos acá que Samuel viene y confronta al rey Saúl. Resulta que el rey Saúl tenía que obedecer los mandamientos que el Señor le había mandado. Tenía que obedecerlos al pie de la letra. Pero él lo obedeció acorde a sus pensamientos, pero también acorde a lo que otros le decían, cómo debía hacerlo, qué debía hacerlo. ¿Por qué esperar a que otros nos dirijan o nos digan qué es lo que debemos hacer cuando ya el Señor lo ha dicho? Ya Saúl sabía cómo debía hacerlo. Entonces resulta que el Señor lo había mandado a destruir un pueblo y acabara con todo ese pueblo, con ganado, con todo lo que tuvieran, ovejas, vacas, todo, niños, jóvenes, viejos, adultos, todos. El Señor le había una orden a Saúl que tenía que hacerlo y él se comprometió a hacerlo. Pero ¿por qué en su obstinado corazón aceptó el consejo de otros y no hizo como se le dijo? Hay personas que hacen las cosas a medias y después preguntan por qué Dios no les respondió, o por qué el Señor se apartó de los planes que habían tenido, o por qué el Señor no estaba en el asunto. Porque hacemos las cosas mediocremente, las hacemos a nuestro libre albedrío, a nuestros pensamientos, nuestras decisiones, tal como sucedió con el rey Saúl. El rey Saúl pensó que le agradaría a Dios porque perdonó al rey y a los hijos. Pero no era la orden que el Señor había dado a través del profeta Samuel. Era una orden que tenía que ser completa. Y ver que nosotros a veces hacemos la obediencia a medias. Y ese hombre hizo una obediencia a medias, pero como el Señor viene y lo confronta al rey Saúl a través del profeta Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire que aquí el Señor nos habla que usted y yo, cuando hacemos las cosas a medias o cuando desobedecemos lo que Dios nos ha dicho, dice que es una rebelión contra Dios. Y como adivinación también lo dice. Porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces prácticamente la desobediencia es idolatría, es obstinación, pero también nos dice que lo toma como una adivinación y es una rebelión contra Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A raíz de esa situación que el rey Saúl cometió contra el Señor, automáticamente el Señor ya lo había desechado. Ya el Señor entró en un proceso en el cual ya no quería saber nada de Saúl. Y se apesadumbró el Señor haber escogido a Saúl como rey de Israel, porque solamente en este acto daba mucho que pensar y mucho que ver cómo obraría él respecto a lo que el Señor había mandado decir o hacer a través del profeta Samuel. ¿Será que usted y yo todavía actuamos acorde a nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y deseos? ¿Será que todavía nos dejamos guiar de pronto por otras personas cuando el Señor ya dio una orden y nos dijo cómo deberíamos obrar y actuar? ¿Será que todavía pedimos dirección, conocimiento de personas que no nos ha mandado el Señor a consultar, sino que nos ha dicho hagámoslo conforme el Señor nos lo dice? Ya que una mente vana es aquella que lleva a la necedad, pero también a la obstinación en el ser humano, y como consecuencia trae un caos total, y viene vanidad. Viene esta vanidad del griego mataiotes, que es falta de propósito, aquella que se caracteriza por ser inútil o estar vacía. Una mente vana es una mente que está vacía, que se llena muchas veces de cosas sin importancia, espejismos total, fracaso moral. De ahí resulta el cometer graves hechos morales delictivos de esa mente vana. Una mente que es fácilmente manipulable por otras personas, por una persona de pronto posesiva, dominante, porque el rey Saúl, siendo el rey de Israel, ¿cómo va y se deja
dominar, manipular por otras personas y hace lo que ellos le decían, que no le parecía bien, que matara a todos, sino que dejara a algunos vivos porque no le verían problema, que los dejara con vida. Pero no fue la orden del Señor. Yo no sé qué le ha hablado Dios a usted que haga, pero usted hace las cosas a medias. Peor, va y consulta con otras personas. No, sabe que sí, estoy de acuerdo a lo que usted dice. Yo no creo que Dios me mande a hacer eso así. Yo no creo que Dios quiera que yo haga esto así. Sabe que usted tiene razón, lo voy a hacer como usted dice. Me parece bien ese consejo, lo voy a guiar, lo voy a aceptar, me voy a dejar llevar y lo voy a hacer como usted está pensando. Me parece bien porque estoy de acuerdo. Entonces, aquí el Señor nunca le habló a Saúl que mirara si estaba de acuerdo o no lo que le había mandado hacer. Solamente tenía que hacer obedecer. Y por eso es que muchas veces hay obstinaciones en muchas personas, pero también el Señor lo cuenta, lo toma como pecado. Y es ese pecado en el cual muchos caen. Y caen es precisamente porque se basan más en lo que dicen otras personas, en lo que piensan otras personas o en que otra persona le ha ido mejor haciéndolo así. Entonces yo creo que me irá bien así. Mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque si el Señor ya dio una palabra, Él lo cumple. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Porque dice que a los tibios el Señor los vomitará. Entonces, si el Señor habló algo, le dijo algo a usted, hágalo porque el Señor lo va a respaldar. No el vecino, no el amigo, no el familiar, no la persona que usted cree. Es el mismo Señor. Por eso encontramos que el rey Saúl miraba el respaldo del pueblo, pero no estaba la persona más importante, Dios. Y Dios no estaba respaldándolo. Por eso el Señor lo desechó y no quiso continuar con él como rey de Israel. Por eso miramos en el libro de Efesios 4:17. Y nos dice la palabra esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A veces nos rodeamos de personas que andan en la vanidad de su mente. Pensamientos, deseos, sentimientos, luchas, frustraciones, ansiedad, depresión, pero también avaricia, engaño, mentira, manipulación. Y como que nos dejamos manipular y manejar por ese tipo de personas y nuestra mente se convierte en una mente vana. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar, guiar por otras personas y hacemos lo que ellos nos dicen o hacemos comparaciones y creemos que ahí está Dios y que Dios está obrando y yo creo que Dios se sentirá bien conmigo porque estoy haciendo esto. Pero no fue lo que el Señor mandó. ¿Qué le ha mandado el Señor a usted que haga? Pero aún sigue aplazando, aún sigue consultando, aún sigue averiguando. Voy a averiguar con el pastor, voy a averiguar con el líder, voy a averiguar con el liderazgo, voy a averiguar con mi papá, voy a averiguar con mi mamá, con un familiar, con un amigo. Esta persona que es creyente, que va a la iglesia, voy a preguntarle, ¿quién lo mandó? Si el Señor ya dio una palabra, ya le dio una orden, ¿por qué no la ha cumplido? ¿No sabe que la obstinación es adivinación? ¿Y eso es lo que al Señor no le agrada? Porque son una mente vana, una mente manipulable, una mente que se puede dejar moldear por el enemigo, pero también trastornar los planes del Señor en su vida. No es tiempo de que usted y yo continuemos con esos planes que el enemigo cree que usted y yo estamos haciendo bien cuando realmente no los hacemos acorde a lo que el Señor nos está pidiendo. Y es ahí donde el Señor viene a obrar en usted y en mí. Por eso Él lo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué clase de personas está usted rodeado? Con personas que andan en la vanidad de su mente, pero a peor aún, que usted de pronto se deleita en sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, y cree que está ahí donde Dios está obrando y actuando en esa persona. Pero vaya, mire cómo es el testimonio de esa persona, porque muchas personas hablan, dicen cosas, pero lo que dicen o hablan no está acorde con sus hechos y acciones. Está totalmente lo opuesto y usted y yo terminaremos siendo igual que ellos o peor que ellos y podremos ser desechados por Dios, porque aquí el Señor desechó al rey Saúl y dice la palabra que le pesó grandemente haber escogido al rey Saúl como rey de Israel, porque él pensó, el Señor creyó en él y creyó que él iba a ser un hombre acorde a lo que el Señor estaba pidiéndole y haciendo, por solamente en esta situación no lo hizo. Por eso el tema de hoy es una mente vana. Es una mente vana en la cual el enemigo se filtra muy fácilmente. Es una mente vacía, es una mente dispersa, es una mente que vive pensando en cosas que no edifican, no avanza ni evoluciona, no tiene proyección ni visión, ni tampoco un futuro. Entonces es una mente que le cree muchas veces a los seriados, las películas, las novelas, lo que usted ve en las series de televisión o con amigos o familiares que no son de fiar, pero que usted cree que sí pueden ser y lo pueden ayudar. Una mente vana es lo que debemos liberarnos en el nombre de